Mensaje de salvación para leer. Título del mensaje. En el paraíso no se practica el aborto. Los detalles. La Biblia católica dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo. En San Lucas 23:43 en la Biblia, Jesús, a uno de los crucificados juntos a él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió esto, Jesús también pasó por el paraíso, como los demás hijos de Dios, porque Jesús le dijo al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma del que fue crucificado junto a Jesús, está en el paraíso, y estará allá hasta el momento cuando Cristo regrese a esta tierra. Esto mismo sucede a todos los hijos de Dios que alcanzan la salvación espiritual. Para entrar al cielo, las almas de los hijos de Dios que mueren antes de Cristo regresar, después de pasar por el paraíso, tendrán que resucitar de la manera como Cristo resucitó, para luego entrar al cielo. Jesús murió crucificado, fue al paraíso, resucitó, y luego subió al cielo. Jesús dijo, ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, en San Juan 13:15. Así también ha estado sucediendo con los hijos de Dios, pues ellos murieron, en la actualidad están en el paraíso, luego resucitarán, ver Primera de Tesalonicenses 4:16-17, para luego reunirse con Jesús a la altura de las nubes, y estarán con él para siempre. Lo siguiente será participar en la cena de las bodas del Cordero. El paraíso, donde están las almas de los hijos de Dios, es como una matriz del cielo, donde las almas están vivas al estilo de los bebés humanos en las matrices de mujeres embarazadas. Un feto humano está vivo, pero inactivo, así también están las almas en el paraíso. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, dice que nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles, para hacer las obras basadas en su bondad eterna. Son tantos los ángeles de Dios que, por cada persona en este mundo, hay miles y miles de ángeles. De modo que Dios no necesita ni ha dispuesto todavía, que las almas de sus hijos que ya se fueron de este mundo, estén ya realizando las obras de Dios, que siempre son buenas. Si usted clama, o pide ayuda a un santo, santa, o a una virgen, Satanás es quien envía la respuesta. El diablo aprovecha que el alma a quien usted le rezó oró, no dará una respuesta a la oración suya, y así el diablo hace lo que más le gusta, engañar. Porque él vino al mundo a engañar, a matar y a destruir. Recordemos que el diablo engañó a Eva. Las personas millonarias y billonarias de este mundo, tienen cofres con joyas y diamantes carísimos. El paraíso es el cofre de Dios, donde los diamantes, rubíes, etc., son almas que mientras vivían en este mundo, decidieron pasar los años obedeciendo a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios. Todas las almas en el paraíso están en espera, esperando para cuando Cristo regrese de nuevo a esta tierra. Para entonces, Dios las resucitará y las entregará a Cristo. Así que allá en el paraíso, las almas de personas que vivieron en este mundo, son las joyas de Dios,
muy preciadas y valiosas para Dios. Cuando serán resucitadas, Primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Las almas de personas que obedecieron a Dios a través de Jesucristo, son las joyas de Dios, muy preciadas y valiosas para Él. Este es el premio de obedecer a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia. ¿No es maravilloso eso? Romanos 5:8 en la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puesto que las almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, allá están como los bebés en las matrices de mujeres, podemos estar seguros, que en el paraíso no se practica el aborto, que muchas personas practican en este mundo. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, estarán inactivas, como los bebés están inactivos en las matrices. Hay muchas personas que murieron asesinadas y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo, por ejemplo, niños y niñas que fueron víctimas mortales. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar a sus familiares, o a las autoridades terrestres cómo fueron muertos. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados, no pueden dar informes acerca de sus muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sí mismas, ni pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a María la Madre de Jesús. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. ¿Puede una niña de 6 años de edad que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No, ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. El alma de esa niña está inactiva hasta el momento cuando Dios la resucite, que será juntamente con el regreso de Cristo. La Virgen María también está en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella fue resucitada, como vimos arriba en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Todos sabemos que Cristo fue resucitado por Dios, como nos informan Gálatas 1:1, y Mateo 28:1-6 en la Biblia. Pero Él fue resucitado después de pasar por el paraíso, y después de ser resucitado, subió al cielo. En Primera de Tesalonicenses 4:16-17, la Biblia claramente dice que los muertos en Cristo serán resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado, y además la Biblia dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos en este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Él nació en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, después que Cristo regrese, de acuerdo a la obediencia a Dios de las personas que lograron entrar al paraíso. De modo que, debemos aceptar,
que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada por Dios, según la voluntad de Él. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables, y más sobresalientes de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella: bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite. Nosotros estamos llamados a dar todo honor, todo crédito espiritual milagroso, y toda dádiva celestial solo a Dios. Santiago 1:17 en la Biblia, dice: toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Cuando yo tenía unos 17 años de edad, Dios envió a un ángel para que me cure de úlceras estomacales molestosas. El crédito de mi curación pertenece solo a Dios. También, en lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Las personas que se acercan a entidades espirituales, a santos, vírgenes, arcángeles, etc., buscando ayuda, y no a Dios, al hacer eso favorecen a Satanás. Jueces 2:11, en la Biblia, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. En lo espiritual, buscar ayuda fuera de Dios es servir a los Baales. Porque al buscar ayuda fuera de Dios, automáticamente ponemos nuestra atención, invocamos, en el Baal, y estaremos dispuestos a inclinarnos a esa entidad espiritual, y esto es adoración que Dios rechaza. Delante de Dios, nosotros podemos buscar ayuda en nuestro prójimo, pero un Baal no es un prójimo nuestro. Los demonios de Satanás, son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las entidades espirituales, a vírgenes, a santos, etc., y los demonios las contestan, para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios, hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber puesto sus confianzas en demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena, ni se arrepintieron de haber dependido de demonios, y de otros pecados que conducen al infierno. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, en 1 de Juan 5:19. Porque Apocalipsis 12:9, dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás y sus demonios son más de este mundo que cualquier persona, porque ellos fueron arrojados a esta tierra, y ya han transcurrido incontables años desde que llegaron a esta tierra. Las metas principales de ellos son engañar, matar, y destruir. Ellos se mueven a gusto desde esta tierra al infierno, y viceversa. Dios nos cuidará de ellos, si nos mantenemos obedientes a Dios, según Él nos ordena en su Biblia. Satanás y sus demonios nos ven como una granja de personas humanas, como animales domésticos de ellos. Satanás es el padre de todas las enfermedades y de todos los males que nos llegan. Pero Dios nos culpa, porque hacemos caso a Satanás, como Eva le hizo caso a él en el Edén. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en todos los lugares, siempre tiene más sentido clamar, o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo, que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia,
entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14, 13 a 14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como, Él nos los presenta en la Biblia. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar este video, y que Dios bendiga a usted ricamente.